New Horizons Radio. Señores, regresamos acá en New Horizons Radio. Hoy miércoles, el día más productivo de la semana. Como nos recuerda siempre Ana, ella se aprendió esa lección muy bien, de la economía industrial que vivimos acá en República Dominicana, un país intensamente manufacturero e industrial. Aquí tenemos varios molinos de acero, molinos de aluminio, cobre y demás hierbas aromáticas. Claro que no, todavía no hemos tenido nada. No hemos logrado ni siquiera. Yo siempre he dicho que el día que nosotros tengamos un molino de acero, este país será distinto. Tenemos con nosotros a Ramón Pérez Fermín, padre de New Horizons. Su hija también es una gran expositora del debate, le fue muy bien en Georgetown y va mañana para Harvard con su compañera a participar allá. Son dos damas, ellas, dos alumnas, no mixto ese equipo. Y Ramón, quisimos invitarte en el día de hoy para que conversemos. Primero vamos a conversar un poquito sobre precisamente el tema que están estudiando nuestros alumnos para el debate de Harvard, porque me parece un tema interesante que se planteó en la campaña política de los precandidatos demócratas en Estados Unidos. Lamentablemente el candidato que llevaba la voz cantante sobre eso, Michael Young, en el día de ayer precisamente dentro de la primaria de New Hampshire, abdicó y renunció a su candidatura, recibió el 4% de los votos en New Hampshire y él hizo un town hall la semana pasada, hicieron la gente de CNN y fue bastante notorio como las propuestas de él maduró y mejoró mucho su discurso a lo largo de la campaña. Sin embargo, él le pedía al público, por favor, que se levante uno que esté conmigo. Y que se levante uno que esté conmigo, y al final nunca nadie se pudo levantar a favor de él. Pero la propuesta de él, del Universal Basic Income, en este caso, Michael Young lo planteó de otra forma. Él sencillamente planteó diciéndolo de manera muy estrenduosa, le voy a regalar $1000 a todo el mundo. Es el tema que los muchachos van a debatir, a defender y a contrarrestar en Harvard. ¿De qué se trata eso de un ingreso básico universal? Bueno, antes que nada, muy buenos días. Y tengo que dejar constancia de que yo siento casi un poco hasta de vergüenza de haber pasado tantas veces por aquí y no haberme percatado de lo tremenda que son estas instalaciones. La verdad es que el esfuerzo que hacen ustedes por tener siempre las instalaciones de vanguardia en todo lo ancho y lo amplio del colegio, es muy marcado, y en el caso particular de estas instalaciones de radio son de verdad fabulosas, y lo digo con conocimiento de causa porque he estado vinculado a los medios por muchos años, y aprovecho también para darle a ustedes las gracias por, entre otras cosas, también poner a disposición de nuestros hijos estas instalaciones que yo no tengo noticia tampoco en ningún otro colegio lo tuviese. En el caso particular de la renta básica universal, yo creo que surge como la consecuencia de ese afán de los planificadores sociales de buscar la vía expedita, la fórmula que más colinde, que más se asemeje con ir llevando a la sociedad por unos senderos de mayores niveles de equidad. Yo les decía a los muchachos cuando hablamos del tema que no se trata de atacar la igualdad, porque si todos tuviésemos ingresos muy deprimidos, como ocurre en muchísimos lugares de África, el problema latente sigue, que es la pobreza. Claro. De lo que se trata es de disminuir los niveles de pobreza, y claro que con niveles razonables. La renta básica universal... O sea, que no se trata de eliminar la inequidad en este caso. Correcto. Sino de defender la extrema pobreza. Correcto. O aquellos que caen en un desempleo. Bueno, aunque sea pobreza temporal, sigue siendo pobreza. Y en este caso el mecanismo de la renta básica universal es un mecanismo que pretende servirle a todos los ciudadanos una cantidad determinada de dinero sin criterios de selección más allá del ser sencillamente ciudadano de una nación. Y resalto esto porque al menos en países subdesarrollados, o como dice un buen amigo, en países en vía de subdesarrollo, el tema de tener capacidad para tú, quien gobierna, poder determinar quiénes sí y quiénes no reciben la ayuda, resulta bastante pernicioso para la gente, porque entonces de ordinario empiezan a chantajear, extorsionar a los ciudadanos, claro, para que se afilien a los grupos a los que ellos pertenecen.
Me explico. Si tú no eres parte de mi partido, entonces tú no vas a recibir las ayudas porque te busco un tecnicismo para sacarte de ello. En adición a ello, también hay un elemento que se ha ido verificando en los programas de asistencia, que es lo que llaman la retención en la pobreza. Y es que mucha gente prefiere no seguir escalando en la pirámide social desde el punto de vista económico para que no le quiten esas ayudas. Claro. Yo soy muy pobre y si me dan como aquí, bonoluz, bonogal, lo que fuere, ¿verdad? Yo no quiero transparentar o no me veo, no quiero verme involucrado en una labor que me pueda rentar, que me pueda generar algún beneficio, para que no me quiten lo que tengo seguro. Sí, en Estados Unidos, perdón que te interrumpa, eso se ha verificado muchas veces. O sea, los apartamentos de renta fija en Nueva York, el famoso caso aquel, es un caso perenne porque esas personas tenían esos apartamentos con una renta muy básica y obviamente no se querían desarraigar de ello. Claro. Y no hacían ningún esfuerzo por remodelarlo o por mostrar ingresos distintos para no perder ese beneficio que tenían. Mostrar ingresos distintos en unos casos y en otros no hacer esfuerzo para dar el paso siguiente la famosa desde el punto de vista de ingresos. La famosa política digamos, reforma de welfare que hizo Bill Clinton, donde forzó a todo el mundo a tener que demostrar que tú podías continuar teniendo el unemployment benefit. Correcto. Más allá de los 6 meses, de los 9 meses, porque si tú tienes 6 meses de beneficio de desempleo y no haces ningún esfuerzo por buscar un empleo, entonces el gobierno te lo quitaba. Correcto, y sobre todo en beneficio de la colectividad, porque yo creo que aquí confluye ese programa de asistencia social, ese tercer, como llaman, ese tercer gigante, ese tercer interviniente entre la sociedad y uno, que es el Estado, que en última instancia es también responsable de lo que le pasa de manera individual a cada ciudadano, es responsable parcialmente, no absolutamente. Entonces, definitivamente el ciudadano tiene que hacer esfuerzos, como con propiedad decías, para mostrar niveles razonables de compromiso con conseguir un lugar donde trabajar, de tener ingresos razonables, y si tú no lo has hecho, entonces ese mismo Estado, la sociedad, se retira de esa ayuda que desde mi punto de vista siempre tendrá que ser temporal. Decía Milton Friedman, y esto podrá ser contradictorio, pero por eso es que tengo ese sentimiento encontrado, decía Friedman que no hay nada más permanente que una ayuda temporal. Entonces, tenemos que tener de acuerdo, tenemos que tener a la hora de abordar este tema claro, primero que desde el punto de vista de la pobreza extrema, la gente no necesariamente tiene sus capacidades en mejor estado, sino que tiene que haber un acompañamiento al margen de lo que te puedan suministrar desde el punto de vista de los recursos. Tiene que haber gente que te impulse, que te oriente, y eso no es propio ni de ricos, ni de clase media, ni de pobres, no. Todo lo que está sometido a niveles importantes de estrés o de exigencia, en mayor o menor medida, tiende a perder ese sharpness, esa capacidad importante de poder tomar decisiones y manejarlas de manera adecuada. En adición a ello, hay un elemento que se ha venido manejando tal vez en los últimos 60, 70, 80 años, y es que en los países que la educación parece tener problemas estructurales importantes, los pobres están casi condenados, si nacieron en pobreza, a morir en ella. Y es un elemento peligroso porque entonces hemos visto cómo en los países que llevaban la vanguardia del desarrollo se han ido extendiendo los guetos, se han ido creando eso que llaman esas underclasses, que pareciera que no pueden salir la y trampa romper, de que tú no puedes salir de moverte ni siquiera a la riqueza, es así a la pobreza o a la clase media. Entonces, la renta básica universal genera algunos elementos que para mí son interesantísimos. Por ejemplo, mirándolos desde el punto de vista técnico, un elemento que es coadyuvante a la hora de emprender en la gente que tiene menos ingresos es que no son sujetos de crédito. Claro. Entonces eres un fantasma financiero. Entonces no puedes salir a coger prestado, a tomar un financiamiento. Pero ya vas a tener un ingreso. Como ya tienes un income fijo, ya si eres mínimamente sujeto de crédito y también no eres un fantasma financiero porque te lo van a solicitar de una cuenta. Correcto, te conozco. Entonces, te bancarizo, digámoslo así. Correctamente. No, y además también está el tema de cómo reduce de manera sustancial
los costos administrativos, porque ya no hay, todo el que sea ciudadano, todo el que es dominicano va a recibir ese dinero, Claro, independientemente de lo otro. Los programas de inserción en uno de esos paquetes van a salir del escenario y va a haber una especie de política vertical de, Claro. de cómo distribuir esos fondos. Tiene muchísimas otras ventajas también, está más que demostrado que la gente con un mínimo de seguridad puede de ordinario sentir motivación y darle la milla extra. Otros elementos que se pueden advertir, estamos hablando de elementos positivos de esto, yo creo que quizás los miremos No, lo en las dos negativo también, perspectivas. sí, claro. Otro de los elementos es que yo siento que hay una especie de manejo individual de cada uno. Yo no quisiera recibir una ayuda empaquetada en el sistema Sí, social, sino el bono este que yo tengo que ir a ese a colmado. eso y a recibir eso y en esos términos. Te da la disposición de tú utilizar los fondos como tú En entiendes. un manejo personal, eso es muy bueno Y muy eventualmente y pudiera ser muy malo Sí, también, claro. siempre que se salve con el acompañamiento que hablábamos previamente. Yo creo que también genera otros elementos importantes a considerar, como lo son el hecho cierto de que los ciudadanos en primera y en última instancia somos más o menos similares y eso es un trato que se nos trataría Que no a nos todos. discrimina. Correcto, nos trataría a todos de la misma forma en términos generales. Bueno, miren, el tema del UBI, Universal Basic Income, o la renta básica universal, es un tema que tiene muchas aristas. Aquí sencillamente quisimos dar una breve pincelada porque entendemos que a partir del 16 de agosto tendremos un nuevo gobierno y un nuevo gobierno que tendrá que revisar las políticas sociales que se están dando en República Dominicana, las ayudas y asistencialismo social que tenemos acá. Vamos a empezar una serie de capítulos sobre esto y queremos que todo el público de New Horizons Radio, así como nuestros alumnos acá del colegio, están llevando ese tema y están analizando ese tema desde el mes de noviembre para poder defenderlo a favor y en contra en la Universidad de Harvard en este fin de semana, que la nación dominicana comience también a criticar lo que hasta ahora nos están otorgando, porque los que tenemos una renta mayor no recibimos nada y los que tienen una renta menor están, como hemos dicho aquí, quizá condenados a recibir lo que no necesariamente ellos aspiran. Vamos a hacer una breve pausa porque tenemos otros temas que tratar con Ramón acá después de la pausa. New Horizons Radio. Señores, la cifra de 20,000 millones. Vamos a hablar aquí del tema de las elecciones municipales que toda la nación dominicana va a sobrellevar el próximo domingo. Y digo sobrellevar porque hemos tenido que soportar toda esta campaña, que es una campaña que nunca termina. En el caso de las municipales ha sido muy colorida porque no solamente que yo diría que ha sido breve en muchos aspectos, hay pueblos y municipios donde no ha sido breve, porque todo el mundo sabía que Abelito se iba a reelegir en Santiago y eso tiene meses, y hay muchos municipios también donde todo el mundo conoce quiénes son los candidatos desde hace años, pero en el caso del Distrito Nacional sobre todo, y yo creo que en el Gran Santo Domingo hay varias municipalidades donde los candidatos ha habido un reshuffling muy grande y hay candidatos, por ejemplo, muy punteros, como es el caso de Carolina Mejía, que apenas tiene, qué sé yo, 2 meses en campaña, quizá menos. Sí, como 60 días. 60 días. Entonces, bueno, no ha sido tan prolongado, pero ciertamente que son demasiados candidatos, demasiados puestos electivos que vamos a tener en los próximos 3 meses y que para colmo entonces ahora estas elecciones están separadas de las anteriores, de las próximas, ¿no? De la del 17, que va a ser 17 de mayo. Sí. Yo coincido con lo que planteas de que son muchos candidatos, pero yo agregaría algo. Y es que lo que voy a decir es un poquito duro, es vergonzoso que sean tantos candidatos con tan pocas propuestas y con un ejercicio intelectual tan torpe en muchas ocasiones. Yo escucho a veces candidatos de demarcaciones importantes que tú puedes advertir, cualquier ciudadano puede advertir, que si lo mira con un poquitito de detenimiento, que no tiene la más mínima idea por lo que pasa en la municipalidad. Pero eso no es fruto de la verticalidad del accionar del gobierno dominicano. O sea, el gobierno central, para ponerlo de una forma, es quien maneja los recursos fundamentales que reciben los ayuntamientos.
porque hay una parte de esos recursos que se supone que tienen que ser otorgados por ley. Pero ¿Usted se al refiere a la verticalidad cuando estamos hablando de la violación a la ley, de que no le entregan a la municipalidad, El como tampoco se 10%. lo entregan a la Suprema Corte de Justicia Claro. para Ni la a justicia, salud. el monto adecuado? Eso entonces es, creo yo, un proceso previo. Y es que tenemos un Congreso con honrosísimas excepciones, repleto de personas que no saben cuál es la función legislativa. Pero no solamente que no la saben, es que el dueño, yo siempre digo, aquí el dueño de la chequera es el que gobierna. Entonces, todo el mundo aquí espera, incluyendo al ciudadano de a pie, para ponerlo de una forma, que sea el presidente de la República o el partido del presidente de la República quien defina y decida los intereses de todos. Entonces, uno ve al gobierno municipal como un técnico o un empleado más que debe de resolver casi siempre un solo problema fundamental, Recoger la la recogida basura. de la basura. Entonces tan pronto la recogida de la basura fue resuelta por el ayuntamiento y por el alcalde síndico de turno, ya el resto de los problemas de la municipalidad tenemos que atenderlo vía la presidencia de la República. Sí, o justificar que no se ha hecho, no han dado el dinero para. Correcto. Cuando real efectivamente no es así, la municipalidad es el gobierno más próximo al ciudadano. Y no es cierto que la recogida de la basura es el principal, el principal principal rol función, del claro que ayuntamiento. no. Eso no es cierto. El rol de los municipios es darle sentido, útil, vida a lo colectivo de manera Mejorar la calidad de vida de los municipios. Pero por supuesto, pasa, señores, por el tema de las guarderías infantiles, por el tema de la preservación del medio ambiente, de la seguridad, de la Claro. iluminación, por el tema del orden y el tránsito vial. O sea, nosotros tomamos la capital y la capital es un desastre, es caótico Un desorden. la circulación vial, porque no tiene un sentido ciudadano, no tiene un sentido cívico. Pareciera que es una especie son parches que se le van poniendo a la interacción diaria del ciudadano con su ciudad. Cuando vemos gestiones exitosas desde el punto de vista municipal, en la experiencia internacional, se ve que se deja una huella importante y la gente así lo percibe. Yo voy a poner un ejemplo también un poquito duro. En la comunidad, los alcaldes de las demarcaciones más icónicas de las naciones, cuando tienen una gestión exitosa, automáticamente pasan a ser parte del liderazgo nacional incontestable. No estoy diciendo que ganen la presidencia, no, pasan a ser parte. La gente los percibe como personas que están calificadas para poder dirigir la cosa pública en sentido amplio. Atanás Mocus. Aquí no, bueno, el caso de Mocus, pero también podemos ver el caso de Mike Bloomberg. Michael Bloomberg, te iba a decir. En Nueva Y York. precisamente con el caso de Michael Bloomberg, si tú te fijas en las, digamos, las mayores iniciativas de Bloomberg, no son necesariamente municipales. Él las manejó en su municipio, pero no son necesariamente municipales. O sea, el tema del gun control no es un Claro. tema municipal. O el Eso tema- es un problema nacional en los Por Estados supuesto, Unidos. y él, en su jurisdicción, En su él lo jurisdicción, trata de manera él lo local. trata de manera local. El tema, por ejemplo, de la alimentación de los estudiantes exactamente. con esa comida chatarra. Correcto. La obesidad. La obesidad. Los neoyorquinos no pertenecen a una casta distinta. No. Eso se replica en cada uno de los estados y las ciudades de los Estados Unidos. Él lo abordó a nivel local. Sí, Porque es un gobierno municipal, no es un gobierno para recoger la basura. Es mucho más que ello. Por eso te digo, pero yo creo que aquí, por ejemplo, por lo menos escuché en estos días a alguien que dijo, mira, el alcalde tiene que manejarse como un embajador, como un canciller, porque al final creo que fue Bartolomé que mencionó algo parecido, porque el alcalde tiene que necesariamente gestionar su municipio con los demás municipios. O sea, el municipio del Distrito Nacional no tiene un vertedero y nosotros no podemos darnos el lujo de que el Santo Domingo Oeste nos cierre el vertedero del Correcto. Distrito Nacional. O sea, nosotros tenemos que necesariamente, el municipio del Distrito Nacional no tiene un aeropuerto internacional grande para grandes vehículos, ni siquiera No, ni grande ni pequeño. ni grande ni pequeño, no Sí. tiene, exacto, porque el Joaquín Balaguer tampoco está Está en el en Santo Distrito Domingo Nacional. Norte, claro. Está en Santo Domingo Norte. Entonces, el alcalde del Distrito Nacional tiene que necesariamente gestionar y trabajar
con los demás municipios para garantizar la vida de este municipio. Y tiene que manejarse como si fuese un canciller o un Correcto. embajador. No hay una Con interconexión una visión más global. más amplia, correcto. Más allá del simple recogida de basura. Pero yo creo que por lo menos en el Distrito Nacional, ahora, no sé si por la presión del debate y de las redes sociales, etcétera, por lo menos se han atrevido a hacer algunas propuestas que anteriormente todas las campañas, si tú te fijas la campaña de Roberto Salcedo y el actual alcalde, David Collado, fue sencillamente caras. O sea, Sí. ahí no hubo nada de propuesta. Ahí era, yo estoy cansado de Roberto, voto por David, o yo no confío en David, voto por Roberto. Sí. Pero hoy en día, por lo menos, uno tiene ciertos criterios, o digamos, se ha debatido un poquito, obviamente, por eso te digo que con la brevedad de la campaña, quizás no sea, y obviamente hubo un solo debate, no hemos tenido 4 o 5 escenarios en los cuales ellos tengan que enfrentarse y presentar su propuesta de manera amplia a la ciudadanía, pero por lo menos ya uno tiene cierto criterio y entiende ciertas cosas. Carolina quiere parqueo en la ciudad colonial, Bartolomé no quiere parqueo, Bartolomé quiere soluciones que sean más para el peatón, y Domingo te está hablando del problema de las aguas residuales. O sea, hay ciertas ideas, ciertos criterios que tenemos todos con relación a lo que cada Correcto. uno está proponiendo. Correcto, pero a mí particularmente me hubiese gustado escuchar un poquito más Ah, no, estamos de acuerdo. sobre Estamos elementos de acuerdo. importantísimos desde mi óptica, como son la migración ilegal. Los gobiernos municipales tienen la obligación Correcto. de ellos, aunque no puedan establecer la política migratoria de la nación, Ujú. tienen la obligación, Creo que Abelito de- lo está haciendo en de- Santiago. y lo está haciendo de una forma para mí Súper tremenda, exitosa. O tremenda. sea, en Santiago usted no puede ser ilegal. Es una, Que lo resuelva Jacagua, La Vega u otro. correcto, es un problema de otros gobiernos municipales y del gobierno central. Imagínate tú que eso se lleve y todo el mundo lo resuelva. Al final, entonces, el gobierno central tendrá que tomar una decisión. Correcto. Con las personas que no tienen, que no se supone que estén acá de la manera que existen hoy en día. Correcto. Y yo creo que hay herramientas, tenemos como ciudadanos, yo no quiero hablar como político acá, sino como ciudadano, tenemos herramientas hoy día para poder darle seguimiento a las propuestas de los políticos, Sí, previo a las elecciones, ciertamente. durante la gestión y a posteriori cuando vengan las próximas elecciones. Porque eso es como la pelota local, cuando ese es el argumento que utiliza mucha gente para darle cuerda a los demás. Dice, el año que viene hay pelota. Dentro de 4 años va a haber elecciones también. Y podemos, Pasar previo, factura. durante y después, pasar factura a favor o en contra. Claro. Ayer estaba yo en una actividad en la Bucamaima, que es mi alma mater, y un legislador recogía una anécdota del proceso en la legislatura pasada, en donde la Cámara de Diputados sancionó en 4 ocasiones el Código Penal. Y de manera particular hablaba del derecho a la vida, en un periodo de 4 años, a favor y en contra, los mismos legisladores. Y tú dices, no, pues eso no es serio. Eso no es serio. La misma medida. La misma medida. Yo Los creo que mismos legisladores. la misma matrícula. Pero será Con, que... con los mismos estándares para sancionar Bueno, una lo que pieza. pasa es que un año lo visitó un hombre del maletín, el segundo año una mujer del maletín, el tercer año un hombre del maletín, el cuarto año una mujer del Sí, maletín. yo de verdad creo que los políticos tienen, igual que lo de las personas, tienen derecho a cambiar de opinión. Y Pero yo como pienso, que 4 veces. no, lo que tienen que dar una justificación de por qué están haciéndolo. Correcto. Tú tienes que motivar por qué estás haciéndolo. Yo, cuando me inicié en la vida política, tal vez tenía una visión un poco más absoluta, propia de la juventud de algunas cosas. Hoy puede ser un poquito más moderada. Más puede ser- relativo. pero uno tiene que darle explicación a la gente de por qué usted votó a favor de una cosa y 6 meses después lo sancionó de manera opuesta. Al menos Es que es el para que problema. no se quejen Es que es el de que son problema. inconsistentes o corruptos. Es que es el problema, que los municipios, vamos a quedarnos en el caso particular de los municipios, la realidad del municipio, los ciudadanos la ven muy distante y entienden que no pueden incidir sobre lo que allí suceda. O sea, en el municipio de Sabana de la Mar, la actual incumbente tiene 14 años siendo la incumbente de Sabana de la Mar y aparentemente va a ganar las elecciones de nuevo. Y tú no tienes manera, el ciudadano de Sabana de la Mar no entiende cómo cambiar esa realidad y qué puede hacer para que le presten atención. Y no entiende cómo lograr que el municipio, que el ayuntamiento le preste atención. O cohesionar un proyecto para
crear un polo alternativo. El que conoce a Tomayor sabe que ese municipio se está cayendo a pedazos, pero probablemente el actual gobierno y el actual incumbente vuelva y gane. Y tú dices, ¿pero cómo? Pero es que el ciudadano no entiende qué hacer para pasarle factura, como tú dices, Claro. a ese alcalde. Sí, y mira, en esas gestiones tan dilatadas en el poder, yo vengo de una escuela en donde el líder del partido que yo pertenecí por muchos años estuvo en el poder muchísimo tiempo. El nonagenario. Sí, el doctor Balaguer. Ahora, a mí me parece casi obsceno que una persona tenga 10, 12, 15 años ejerciendo un puesto público y su punta de lanza para elegirse sea para seguir haciéndolo bien. No, no. O sea, si tú tienes 14 años haciendo algo, tú tienes que justificarle más allá de un grito de guerra de poca creatividad por demás. ¿Por qué tú quieres seguir haciendo? Porque 14 años son casi 2 generaciones. Claro. Si tú no has podido hacer mínimamente transformaciones necesarias, que van incluso hasta de la mano de dejar a alguien para que siga haciendo lo que tú estás haciendo, o haciendo mejor, tienes que revisarte. No, es que el relevo de política es muy complicado. Sí, insisto, si en esos 14 años tú no has podido, 15 años, 16, 12 años, evolucionar y que surja de la sociedad alguien que pueda darle continuidad a lo que tú estás haciendo. Exactamente. Creo que tu gestión, al menos como líder, ha quedado muy mal parada. Ha quedado muy mal parada. Cuando todo pasa nada más a través de ti, eso no necesariamente es así, pero es como una especie de alma dictatorial que tú tienes dentro. Y eso es peligroso porque nunca salió bien. Es así. Señores, el domingo hay que ir a votar en las elecciones de alcalde en cada demarcación. Tenemos la oportunidad de elegir quiénes van a ser los gobernantes de cada una de nuestras demarcaciones. A Ramón Pérez Fermín, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el día de hoy, en esta mañana. Y a todos ustedes, síganos que tenemos todavía un poco más de contenido en este miércoles, mediado de semana. Esta tarde ustedes saben todos que tenemos más baloncesto y fútbol acá en la Copa Amistad y a despedir a nuestros alumnos que van para Harvard. Volvemos en breve. New Horizons Radio.